Hoy, en Palabra y Vida, Les recuerdo que estamos en ya la entrada mesiánica de Jesús. Es una sección de los capítulos del 11 al 13. Y después vendrá la sección de la pasión del 14 al 16 y que con este termina el Evangelio. Aquí ya hemos comenzado. Jesús entra, está el famoso episodio de la higuera y el episodio que ya hemos visto la semana pasada de cuando Jesús ya habla de los viñadores, refiriéndose a Israel que merece que le quiten la viña y que se la den a otros arrendatarios. A partir de allí va a desarrollarse, que es lo que vamos a trabajar, una serie de enseñanzas fuertes, duras, que nos van a resultar duras también a nosotros porque todavía la leemos hoy y más dura todavía que entonces. Van a ser muy fuertes la lectura, las enseñanzas y después al final Jesús se va a marchar porque va a ser rechazado, se va a marchar y va a lanzar un discurso escatológico que va a decir ese monte, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra y va a pasar esto y esto y esto. O sea que así termina en el capítulo 13 la sección en la que Jesús hizo el último intento en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no aceptó la enseñanza y por eso predijo la destrucción del templo. Luego de esto vendrá la destrucción del templo de su cuerpo, con la pasión, la muerte y después la resurrección, la reconstrucción del templo. Así que estamos ya a mitad ya de la penúltima sección en donde ya estamos en Jerusalén y aquí ahora Jesús va a tocar el tema, el polémico tema ya hemos tocado el tributo al César, el dinero. Esa fue tocada la semana pasada, un poco dura, fuerte. Ahora viene otra también, la resurrección de los muertos. No todos en Jerusalén creían en la resurrección de los muertos. En el mundo judío la resurrección de los muertos era algo difícil. Fíjense ahora lo que va a pasar. Capítulo 12, versículo 18. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Una pregunta capciosa. Ellos no creen en la resurrección, pero dicen: ya que tú crees en la resurrección, vamos a ver, danos una respuesta. Y la respuesta es provocadora. Toman el mandamiento del levirato de Deuteronomio 25, del 5 al 10, donde ciertamente en los casos en donde la mujer se queda sin descendencia, el pariente más cercano al difunto debía tomarla por mujer para darle descendencia, porque en aquel tiempo tener un hijo, yo creo que ahora también, y debería serlo así, es una de las grandes bendiciones de una mujer. Por lo tanto, era un deber y en la ley estaba prescrito que tenía que darle descendencia, no debía quedarse una mujer que se había casado sin hijos. Entonces, aquí estos saduceos le presentan un ejemplo bien extraño, un ejemplo extremo, en donde en la casuística ahora, en un caso donde ninguno le dio descendencia, ¿de quién será la mujer? Número 7, acuérdense que es un número interesante. El número 7 es un número de plenitud, o sea, como están haciendo una pregunta que es general, quieren respuestas y quieren entrar y quieren hacer caer a Jesús en un gancho. Jesús intuye esto y por eso miren la respuesta de Jesús. Esto fue la presentación del tema. Ahora viene toda la discusión que va a haber. Versículo 24. Jesús les contestó: ¿no están en un error precisamente por esto? Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Aquí Jesús entiende lo capcioso que está la pregunta y dice: ustedes no entienden dos cosas. Primero, las Escrituras.
Y después, segundo, el poder de Dios. Dios tiene poder. Ellos están haciendo esa pregunta porque no creen en la resurrección. Y están tratando de ver lo ridículo que suena esto cuando se piensa en la resurrección. Y Jesús ha dicho, no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y aquí comienza a explicar claramente, Dios es capaz de doblegar la muerte. O sea, que primero, aunque ese está en 1, así lo pone en este orden, va a comenzar explicando el 2 y después va a explicar el 1. Va a comenzar explicando el poder de Dios, esta capacidad que tiene Dios para doblegar la muerte. Los muertos. Dios es capaz de llamar a los muertos a la vida. Pero los resucitados tienen un estado que va más allá del matrimonio. Matrimonio es un estado de coordenadas temporales, históricas, solo históricas, nada más. Y en la apocalíptica ya se habla de la semejanza a los ángeles. Enoc, el libro de Enoc, el libro de Baruch, el libro de Daniel, muchos libros apócrifos y libros canónicos que hablan de que los muertos sabios serán como las estrellas en el firmamento, como ángeles. Tendrán una dimensión muy diferente a lo que son las dimensiones que tendrían aquí. Dios es capaz de consumar la historia y por esto aquí los muertos pueden volver a la vida. No tengan dudas de esto. Y entonces va a basar ahora en la Escritura también lo que va a decir. Ahora va a probarlo con la Escritura. Ustedes no entienden lo que Dios es capaz de hacer. O sea, hay gente en nuestra sociedad que no cree en la resurrección y que vive en esta vida como si tuvieran que morirse, podrirse y se acabó. Hay gente que vive así, mucha gente vive así. Se le llaman los cristianos, e incluso hay católicos que viven así y se le llaman ateos prácticos. En la práctica son ateos. Aunque se digan que son católicos, son ateos. No están esperando en la resurrección, no están esperando el poder de Dios. No están esperando la victoria de Cristo sobre la muerte. No tienen esa confianza. Viven como se llama ateos prácticos. Viven simplemente como los saduceos. No creyendo en la resurrección y comienzan a hacer modelos para poder demostrar, no, yo no creo en esto, porque total, comienzan a hacer toda la elucubración para tratar de demostrar que no vale la pena creer. Y aquí Jesús dice, ustedes no conocen el poder de Dios. No lo conocen. Y además no conocen las Escrituras. Versículo 26. Dice aquí, y acerca de los muertos, acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de vivos, sino de muertos. Están en un gran error. Aquí Jesús acaba de citar Éxodo 3:6. En el Éxodo 3:6, ningún rabino había hecho esta explicación. Ningún rabino se había basado en Éxodo 3:6 para probar la resurrección. La resurrección de los muertos fue una cosa que se preguntaron mucho los rabinos siempre. Si hay resurrección, si no hay resurrección. Antes de Jesús, en el capítulo 12 de Daniel, ya comenzaba a haber vestigios de que se hablaba de que los justos brillarán en el firmamento por toda la eternidad. Y así hay varios pasajes en Macabeos en donde se habla de la resurrección. Pero sin embargo, ningún rabino había encontrado en Éxodo 3:6 la base para poder hablar de esto. ¿Qué dice aquí? Aquí viene a mezclar la Torah y la fe. Aquí se está refutando a Moisés contra Moisés. El levirato, Deuteronomio 25. Ahora no es así. Eso no existirá. Éxodo 3:6 está demostrando otra cosa. La prueba de la resurrección. Dios se revela como el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Aquí nos recuerda, primero nos está recordando, siempre los rabinos pensaban en esta revelación de Dios, pensando en cómo Dios estaba recordando la alianza de Dios con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Pero nunca se había pensado en que Dios nunca se puede atribuir nombres de muertos para sí. Dios no es un Dios de muertos. Por lo tanto, Él está hablando, yo soy el Dios de Abraham. Yo no soy el Dios que pactó aquella alianza con tu padre Abraham, sino yo soy el Dios de Abraham. Él se revela como el actual Dios de Abraham, el Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios
de Isaac. Entonces aquí la prueba es que Dios nunca aplica para sí el nombre de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y por esto, si Dios hizo una promesa, esa promesa continúa. No es abolida ni por la muerte. Jesús intuye que los muertos justos degustan en el reino de los muertos un anticipo de la bienaventuranza. ¿Cómo lo intuye? Acuérdense el pasaje de Lucas 16, en donde Jesús habla de Abraham y Lázaro. Cuando Lázaro murió, el que pedía alrededor de la puerta del rico, y fue a donde Lázaro y estuvo en el seno de Abraham. Abraham estaba allí en un lugar privilegiado. Todavía estaban en el lugar de los muertos, pero Abraham tiene un lugar privilegiado allí. Los justos tienen un lugar privilegiado en el lugar donde reposan los muertos. No es lo mismo Abraham que jugando los palotes, porque Abraham tuvo una promesa y esa promesa sigue. Y por esto, cuando Dios revela que Él es el Dios de un patriarca, ese patriarca vive junto a Dios y está destinado a la resurrección. Y por eso Dios declara: Dios es un Dios de vivos. Si Dios le dijo a Abraham, a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, es un Dios de vivos. Y si es un Dios de vivos y dijo que es el Dios de Abraham, Abraham está vivo. Y así se dice de Isaac y así se dice de Jacob. Y no le discutieron nada. Cuando terminó esa discusión, todo el mundo cayó. Un gran rabino había sacado, como nunca se había hecho, de Éxodo 3:6. Oigan, ¿de dónde? Porque si me dicen a mí que es del Evangelio, de Apocalipsis, yo lo entiendo. Pero Jesús tiene la capacidad de intuir la resurrección ya desde Éxodo 3:6, desde la revelación que Dios hace a Moisés en la zarza ardiente.